Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses capítulo 1, hermanos. Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo hoy de los versículos 24 al 29. Colosenses 24 a 29. Vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Otra vez, Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Amén. Vamos a leer, hermanos. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la perdición de la palabra de Dios, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y estando todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, que a través de tu palabra hoy, otra vez, tú nos instruyes a nosotros, que tú nos ayudes a ver la verdad que tú tienes para nosotros, por nuestros corazones, y ayudas no solamente a ver, pero a aplicar y vivir tu verdad, Señor. Yo oro por cada persona escuchando, que tú cambies sus corazones, que tú nos convences, Señor, que ellos sean hijos tuyos, Señor, creciendo en ti en perfección. Oramos por nuestros nombres que oramos. Amén. Amén, hermano. ¿Pueden tomar asientos? Hoy vamos a tocar un tema, otra vez personal, porque está apuntando al púlpito hoy, el mensaje. Pero no te apures, por la semana que viene va a estar apuntando a ustedes. Dos partes, hoy está apuntando al ministro, la semana que viene va a estar apuntando a la iglesia en general. Pero todo lo que se dice aquí realmente aplica a los dos, porque lo que le aplica al ministro también le aplica a la iglesia en un sentido. Amén. Y el título del mensaje hoy lo titulé El ministro llamado a trabajar incansablemente para la iglesia. Y uno lee eso y dice, ¿por qué? ¿Qué quiere ese clase de trabajo? Si es el job title que te dan a ti, el título de trabajo que te da a ti cuando alguien te está tratando de dar un trabajo, mucha gente te dice a ti que te da un trabajo incansablemente. Otra vez, a mucha gente no van a querer coger ese trabajo. Y uno se pone a pensar, cuando estamos hablando del ministerio, si en realidad uno entra al ministerio bíblico, no lo que se ve muchas veces hoy en día, es un trabajo incansable, hermanos, es un trabajo difícil y es un llamado de Dios que a sufrir, y a servir y a sufrir, y no hay otra manera de decirlo. Si uno mire bíblicamente cada uno de sus sirvientes, cada uno de sus ministros, cada persona que Dios escogió, ellos no vivieron vidas buenas, libres vidas que en el mundo consideren buenas. Muchos de ellos sufrieron por su fe, muchos de ellos sufrieron y era difícil, se le hizo difícil en este mundo, pero todos ellos murieron en la gracia del Señor y contentos con gozo. ¿Por qué? Porque ellos conocían el Dios viviente y sabían que lo que les esperaba a ellos era estar en la presencia de Dios.
En el mensaje de hoy, encontrado en este texto, vamos a ver las necesidades más básicas de la iglesia. Es tener un pastor que ministre fuertemente en la iglesia. Se supone que el pastor es... muchos suponen que el pastor es responsable para todo en la iglesia. El pastor debe hacer todo. Nosotros nos sentamos atrás y el pastor hace el resto. Él debe hacer buena administración. Él debe estar corriendo el coro, las visitas, los nuevos miembros, las reuniones de cometes y todos los ministerios de hombres, mujeres. Es que el pastor, si hay algo que hacer, la cena del Señor, Él lo hace. Y nosotros no tenemos. Y hay una mentalidad hoy que el pastor hace todo y debe hacer todo. Y muchas iglesias dicen, le estamos pagando, que lo haga Él. Y es una mentalidad mundana que tenemos hoy en día. Pero veremos hoy que en el texto de la palabra de Dios hay un trabajo específico dado al pastor. No es todas estas cosas. Muchas de esas cosas son necesidades y son buenas, pero muchas de esas cosas deben de ser, aunque Él es el que tiene autoridad y tiene la responsabilidad de la iglesia, Él no debe estar haciendo todo lo que la iglesia necesite. Para eso está la iglesia. Hay un grupo de personas de hacer eso. Pero, ¿qué es después la responsabilidad del pastor? ¿Qué es lo que él debe estar haciendo? Y uno mira a las iglesias hoy en día y tú puedes ver diferentes definiciones de lo que el pastor debe de hacer. Y tristemente muchas iglesias se salen fuera de la forma bíblica de lo que debe ser un pastor y le dan diferentes nombres a pastores, a obispos y apóstoles hoy en día, que tenemos tan regado lo que es el liderazgo, el ministro de la iglesia, que mucha gente no sabe realmente qué es la responsabilidad del pastor o del ministro, como dice el texto de hoy. Pero veremos en el texto de hoy la definición o la enseñanza bíblica de lo que debe estar haciendo el ministro de la palabra de Dios en la iglesia. Pablo, cuando escribía en sus días finales, le escribió a Timoteo algo similar, una expresión que quería darle a él de lo que era el ministerio. Y mira cómo lo dice en 1 Timoteo 1, 12 a 13, dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Dios, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Tú ves que en lo que vemos aquí de Pablo, cuando él escribe unas de sus últimas palabras o una de las últimas cartas a Timoteo, que realmente le entregó las responsabilidades de él en la iglesia a Timoteo, que cogió su lugar. ¿Qué aprendemos? Que él era un hombre normal, él era un hombre que pecaba. Si leímos el libro de Hechos, hermanos, era un hombre que perseguía cristianos. Él dio su voto para poner a muerte a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, el mártir de la iglesia, y tú ves que él perseguía la iglesia. Él tenía otra vez un dato para ir a perseguir la iglesia cuando el Señor lo llamó a él al ministerio. Un hombre que tenía todo. Él nació otra vez judío de judíos. Él fue entregado por los mejores maestros. Él era parte de Sanhedrin. Él era parte de Sanhedrin. Eso era parte del grupo de 70 hombres que eran líderes de la iglesia en ese tiempo. Él tenía una posición. Y todo eso lo perdió algún día.
Y no lo perdió, lo dejó en un día. Él nunca regresó a eso. Y él lo consideró una bendición lo que el Señor hizo por él. Y eso nos lleva al primer punto. Otra vez, el título es el ministro llamado a trabajar incansablemente para la iglesia. Y puse 5 puntos que vemos en el texto hoy. Primero, él es un ministro que voluntariamente sufre para la iglesia. Mira lo que dice el versículo 24, dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí vemos que Pablo fue un ejemplo para cada ministro de la palabra de Dios. Él pagó cualquier precio, y nosotros estudiamos el libro de Filipenses, nosotros vimos primera mano lo que él sufrió. Y él estaba dispuesto a pagar cualquier precio, y se esforzó y se aplicó para alcanzar personas para el Señor. Él literalmente derramó su vida. Sufrió mucho, él soportó mucho para la causa de Cristo y la iglesia. Este versículo nos enseña algo maravilloso, hermanos. El ministro de Dios realmente completa los sufrimientos de Cristo. Cuando Cristo vino, él vino a sufrir, hermanos. Y el ministro completa los sufrimientos de Cristo. Si él sufrió, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir también? Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, derramó su corazón y su vida por la iglesia, es decir, por los creyentes. Cristo ministró, sirvió, trabajó y lo hizo todo de manera consistente y fiel. Todos los días de su vida sufrió hasta el punto de agotamiento y fatiga, esforzándose por alcanzar y ministrar a la gente, a la iglesia. Cristo cargó con todo lo necesario para edificar la iglesia y él dejó también un modelo para nosotros seguir como administradores de la iglesia. Cuando Jesucristo dejó la tierra, esperaba que todos los creyentes siguieran en sus pasos. No solamente los ministros, nosotros estamos llamados a seguir los pasos de él. Como ministros de la palabra de Dios, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir lo necesario para alcanzar a las personas para él. Cristo esperaba que cada ministro de la palabra sufriera por la iglesia y también que pagara el precio necesario para construir la iglesia. El mundo no ama a la iglesia, el mundo no ama a Jesucristo, el mundo odia a Jesucristo. Como servidor de él, como ministro de él, vamos a pasar por sufrimiento, vamos a pasar por tiempos difíciles. Otra vez, la gente no le va a gustar lo que estamos haciendo y por qué, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios. Pues nosotros también podemos adaptarnos al mundo y hacer las cosas como el mundo le gusta para ser amigos del mundo y que la gente nos quieran y tengamos una amistad buena con el mundo, pero después ya no es una iglesia, hermano. Ya tú no eres ministro de la palabra de Dios. Ya tú estás ministrando a los deseos de las personas. Entiende que uno que es ministro de la palabra de Dios está ministrando la palabra de Dios, como Dios la dijo, aunque el mundo no le guste. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la dificultad. Muchos de los que ministran la palabra de Dios hoy ya no tienen gozo en el ministerio. Ya no hay gozo en servir al Señor.
hacen lo que hacen otra vez por otras razones. ¿Por qué? Porque ya han quitado su enfoque de Jesucristo. Recuerda que cada una de las personas que sufrieron por Él estaba enfocado en Él y encontraron gozo en Él, porque lo que estaban haciendo lo estaban haciendo en el nombre de Él y encontraron el gozo en Él. Pero lo que pasa hoy en día, y tú ves que muchas personas y muchos líderes hoy que ya no tienen el gozo de servir o el ánimo para hacerlo, es que han quitado su enfoque de Jesucristo, hermanos. Si yo estoy llamado a ser ministro de la palabra de Dios, yo soy ministro de la palabra de Dios. Ahora el ministerio puede cambiar. Otra vez, Dios me puede quitar de aquí y ponerme en otro lugar. Pero lo que yo estoy haciendo va a ser lo mismo donde quiera que Él me ponga. Yo siempre he enseñado y predicado la palabra a través de los 20 años, pero no siempre era el pastor de esta iglesia. Ser ministro de la palabra de Dios quiere decir que donde quiera que Dios me ponga a mí, yo voy a estar haciendo la voluntad de Él, que es predicar su palabra, enseñar y crecer y edificar su iglesia. No importa lo que diga la gente, no importa el asunto que me pueden dar, no importa si la gente le gusta insultar o es que acusar, es que no importa. Todas las cosas exteriores, hermanos, realmente, otra vez, es ruido. Es ruido para desviar a uno de lo que Dios llamó a uno para hacer. Y si nosotros nos dejamos desviar por el ruido, después nosotros nos desviamos del camino que Dios tiene para usted o para el ministrador de la palabra de Dios. Y no podemos dejar que eso pase, hermanos. A mí no, como dice Pablo en Hebreos 12, no Pablo, pero el autor de Hebreos, que no sabemos quién es el autor, pero Hebreos 12, del 2 a 4 dice: puestos los ojos en Cristo, el autor, el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado en la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen de se desanimen en su corazón, para que no se cansen ni se desaninen de su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre. No te quejes tanto de sufrir, que tú todavía no has sufrido ni un poco de lo que sufrió Él. Sigue sirviendo, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Le hablamos así a la gente. Yo leo este texto y si le digo a una persona hoy en día, me dicen que you're not sensitive enough. Tiene que ser más sensitivo. Hermanos, es que a veces la verdad duele, ¿no? A veces somos tan sensitivos que dejamos que cualquier cosa nos desvíe y nos deje otra vez desviar de lo que Dios tiene para nosotros o lo que Dios quiere para nosotros. La razón que muchos pastores hoy en día, otra vez, no encuentran el gozo y se dejan desviar es porque se dejan llevar por lo que otros dicen. Todo el mundo tiene ideas. Es que yo digo, las ideas son como ombligos. Todo el mundo tiene un ombligo. Y todo el mundo tiene sus ideas y su manera como debe estar la iglesia y cómo debe correrse la iglesia y cómo debe ser pastor. Yo le hablo a cada uno de ustedes y me dan 100 diferentes patrones en cómo se debe hacer o debe de correr una iglesia. Y ahí es donde viene la presión y las personas que se dejan presionar por lo que otros piensan. Pero si digo esto, o si predico de este tema, la gente no le va a gustar. Le va a molestar o no van a venir. Y tengo que hablarle de una manera que ellos puedan seguir viniendo. Hermano, si empiezo a pensar así, estoy mal, porque tengo que predicar el consejo de Dios, le guste o no le guste.
La persona tiene que ser confrontada con el pecado. La gente tiene que ser confrontada con la verdad para ellos poder ser cambiados. Pero hoy en día en la iglesia otra vez hay muchos que se desvían porque otra vez no les gusta el ataque personal. Si yo no quiero que usted me ataque personalmente, yo voy a decir lo que ustedes quieren que yo diga. Y voy a hablarles de una manera otra vez que a ustedes les guste lo que yo diga. Y voy a usar una manera de agradecer a la gente. Hermanos, el pastor no está llamado a agradecer a la gente. Está llamado a agradecer a Dios. Y eso, si eso cuesta, bíblicamente parece que sí va a costar. Pero es la manera que nosotros debemos de vivir. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Palabras fuertes, porque si uno lee eso y tiene que preguntarse, ¿yo sufro por Cristo? Y si la razón, si la respuesta a esa pregunta es no, pregúntate ¿por qué? ¿Por qué yo no sufro por Él? ¿Qué son las cosas que yo acepto o que yo trato de evitar para no sufrir? Porque si nosotros nos hacemos la pregunta, nosotros, si somos honestos, a toda persona le gusta que a otros le caigan bien. Y a cada uno de nosotros no le gusta que alguien piense mal de nosotros. A veces nosotros buscamos maneras de evitar el sufrimiento y hacer cosas de tal manera para evitarlo. Pero si estamos predicando la palabra fiel, hermanos, es que vamos a sufrir, es que el mundo va a desechar, uno se pone a mirar hasta en nuestra propia familia, hay personas que te van a rechazar y no va a querer escuchar lo que tú tienes que decir. Entonces, ¿cuántas veces me han dicho a mí que, otra vez, te tiren insultos o tú quieres vivir una vida perfecta o lo que tú dices, tú piensas así, pero no todo el mundo piensa así. No, pero yo no creo que, la cosa es que yo quiero repetir solamente lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes sean cambiados por la palabra. Y voy a seguir consistentemente diciendo de la verdad. Y no te va a gustar, pero yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Y si yo quiero que otros vengan a conocer al Señor, tengo que seguir en la verdad. Y eso cuesta, hermanos, eso cuesta. Esto cuesta amigos, eso cuesta en familiares, eso cuesta en la iglesia, porque no todo el mundo quiere escuchar la verdad. Hay un precio, hermanos, en seguir a Cristo, y es el ministro de la palabra de Dios. También el ministro llamado a trabajar incansablemente para la iglesia es segundo punto, un ministro que es llamado por Dios para proclamar la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 25. De esta iglesia fue hecha ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada por beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo dice aquí que fue hecho ministro por Dios. Pablo era ministro de la palabra de Dios porque Dios lo había llamado a él a ministrar. Él no estaba en el ministerio porque él pensaba que era una buena profesión para él entrar. Él estaba bien donde él estaba como líder de los judíos en el Sanhedrin. Él estaba bien ahí ocupado. Él no quería entrar, él no entró al ministerio porque tenía los talentos naturales para el ministerio. Hay muchos que entran porque tienen talentos naturales. Él no entró al ministerio porque quería dedicar su vida a enseñar principios elevados y moralidad y justicia a otros. No, él entró al ministerio porque él fue llamado por Dios. Él fue escogido por Dios para hacerlo. Y cada persona que es ministro de la palabra de Dios es escogido por Dios para ministrar. Dice aquí, él usa aquí la palabra administración. Ese fue hecho ministro conforme a la
administración de Dios. La palabra aquí se refiere al mayordomo, el que supervisa la casa y la propiedad del dueño. El ministro es el mayordomo de Dios, la persona elegida para supervisar la casa y la iglesia de Dios. Este es un hecho increíble, hermanos, pero es cierto, es verdad. Dios ha elegido a algunas personas para que supervisen sus asuntos por Él. El ministerio ha sido elegido por Dios para ser el mayordomo de la iglesia de Dios y de su pueblo. Dios literalmente ha tomado a su iglesia y su pueblo y lo ha puesto en las manos de los ministros. Qué enorme llamado, hermanos. Qué responsabilidad. Sin embargo, es un llamado que viene de Dios. Por tanto, debe de cumplirse. Si Dios te llama a ser ministro de la palabra, tienes tú que cumplirlo. Yo estoy obligado a predicar y enseñar la palabra de Dios. Yo no tengo otra opción, hermanos. ¿Entienden eso? Yo no tengo otra opción. Queriendo decir también, cada uno de ustedes están llamados a hacer algo específico que Dios lo ha llamado. Ustedes tampoco tienen otra opción. La semana que viene tocamos esos puntos, pero tengan en mente eso, hermanos. Mira cómo lo dice en 1 Corintios 9, 16 a 17. Dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado, hermanos. Es que no hay otra opción. El que está llamado tiene que servir. En el versículo 25 también dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué fue el llamado de él? ¿Qué fue el llamado del ministro? ¿Qué es el llamado del ministro? A predicar la palabra de Dios. El ministro también es la responsabilidad. El ministro tiene la responsabilidad de predicar toda la palabra de Dios. El ministro tiene y no puede escoger lo que quiere predicar. Si quiere predicar principios es que no tengo otra opción que predicar todo el consejo de Dios, porque estoy llamado a predicar la palabra de Dios, solo lo que se encuentra en su palabra. Como ministro de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio completo de Dios también. ¿Cómo personas no van a venir al Señor? ¿Cómo personas van a venir al Señor si el evangelio completo no se está predicando? Me gusta como Pablo dice a Timoteo también otra vez en 2 Timoteo 4:2. Él le dice a Timoteo otra vez que él ya en poco tiempo iba a morir, ¿sabes? Y entregándole al ministerio a Timoteo, le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es el llamado otra vez. Las cartas de Timoteo son cartas pastorales. Es el llamado del ministro de la palabra de Dios. El ministro llamado a trabajar incansablemente para la iglesia es, tercer punto, un ministro que comparte el gran misterio de Dios. Mira cómo lo dice en Colosenses 1:26 al 27. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria.
¿Qué es la palabra? Misterio. ¿Qué es el misterio? ¿Qué significa el misterio? La palabra misterio, ¿qué significa? Que es secreto. Algún secreto que Dios no podía revelar al mundo hasta que el hombre estuviera preparado para recibirlo. ¿Cuál es el misterio que Dios ha mandado en secreto para que ahora sea revelado? ¿Qué es ese secreto, hermanos? El misterio es que Cristo realmente vive dentro del hombre. Es lo que dice el texto. Dice, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Jesucristo realmente vive dentro de los corazones y las vidas de los creyentes, y su presencia es una garantía de que vivirán para siempre en la gloria, hermanos. Ese es el misterio. El mundo que no conoce a Cristo no entiende ese misterio. No puede, porque no tiene el Espíritu Santo morando en él. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la semilla de él en nosotros y nosotros nos identificamos con él. Somos hijos de él. Y esa realidad es confirmada en el verdadero creyente. Y se ve en los frutos que salen del creyente nuevo. Amén. Es lo mismo que Jesucristo mismo prometió esto antes de irse. Mira lo que él dice en Juan 14, 16 a 18. Dice, entonces yo rogaré al Padre y él les daré otro consolador. Y yo tuve la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y entonces yo rogaré al Padre y él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén, hermanos, ¿no? Qué gloriosa verdad es esa en la vida del creyente. Cristo por el Espíritu Santo mora y permanece en cada creyente, hermanos. Y si tú eres un creyente, Cristo mora en ustedes. Ya no es un misterio para nosotros. Ya es realidad. Pero el ministro de la palabra de Dios tiene que predicar esa verdad para confrontar las personas con la verdad de sus vidas. Y él sigue diciendo en ese texto, Cristo en ustedes es la esperanza de ¿qué? La gloria, dice el texto. La única esperanza del hombre es entrar y vivir en la gloria de Jesucristo. Jesucristo tiene que estar viviendo en el corazón de una persona cuando muera para que esa persona pueda entrar en la gloria. Él tiene que estar. Si él está ahí otra vez, ustedes no entrarán a la gloria. Y es una realidad difícil que tenemos que aceptar por las personas en nuestro alrededor que no conocen al Señor. La garantía de la gloria es la presencia de Cristo y su Espíritu dentro de nuestro corazón. Amén. También el ministro llamado a trabajar incansablemente para la iglesia es un ministro que predica a Cristo advirtiendo y enseñando a todo hombre. Quiero que es el versículo 28, dice, a él, hablando de quién, al Señor, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
El ministro de la palabra debe de predicar a Cristo, como dice aquí, a Él nosotros proclamamos. Este punto es clave porque declara todo lo contrario de lo que muchos pastores hacen en las iglesias domingo a domingo, ¿no, hermanos? Hay muchos pastores hoy en día que enseñan que en vez de predicar y proclamar a Cristo semanalmente, están enseñando principios, están dando ideas, teorías, posiciones, reglas, codicias morales, leyes, filosofías, instrucciones, enseñanzas religiosas. Tú puedes escuchar mensajes de muchos púlpitos y no todos predican a Jesucristo resucitado. Es que son bien pocos los púlpitos que predican el Evangelio de Cristo otra vez. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Ellos prefieren, es la palabra, prefieren escuchar una mentira que la verdad. El ministerio tiene la obligación de predicar a Cristo y no otra cosa. Mira cómo lo dice, mira lo que dice 2 Corintios 4:5. Porque si no predicamos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ¿qué? A Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros somos siervos de ustedes por amor de Jesús. Es que tenemos la obligación de predicar a Jesucristo como Señor. Y es clave esa parte, si no a Jesucristo como Señor. Él no es cualquiera, Él es Señor. Él es Dios. Tú llamándolo Señor, Él es Dios. Él es Señor de nuestra vida. Nosotros nos inclinamos delante de Él, reconociéndolo a Él como Rey que Él es. Te digo la verdad, yo conozco muchos teólogos que no enseñan esa verdad. Ellos enseñan una media verdad, que tú puedes recibir a Cristo, pero no tenerlo como Señor de tu vida. Y es una enseñanza que se enseña hoy en día, es una enseñanza es una enseñanza permanente hoy en día. Que tú puedes recibir a Cristo, pero Él no es el Señor de tu vida. Que tú puedes tener una experiencia con Él secundaria después y hacerlo Señor. Pero en tú recibirlo como Salvador, eres salvo. Queriendo decir que tú puedes seguir viviendo en tus pecados y ser salvo. Y otro día después reconocerlo como Señor y vivir por Él. Hermanos, la Biblia no enseña esa mentira. Es una mentira de Satanás, hermanos. Si tú dices que recibiste a Cristo y estás viviendo en pecado y estás bien en tu pecado, tú no eres hijo de Dios. Enseña la palabra. Pero la gente no le gusta escuchar eso. Le gusta escuchar que somos todos hijos de Dios. Si tú alzaste la mano, leíste un papel, tú eres hijo de Dios y estamos todos invitados, hermanos. Tú estás invitando a esas personas al mismo infierno, hermano. Si tú eres ministro de la palabra, tienes que predicar la verdad. Como te ha dicho la palabra de Dios. ¿Le gusta o no le gusta a las personas? La verdad es la verdad. Otra vez, sale de la palabra de Dios. Tenemos la obligación de predicar a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Yo ya no soy el Señor. Es lo que quiere decir cuando hablo del arrepentimiento. El arrepentimiento es un torno de 180 grados. Yo antes caminaba y vivía para mí, ahora yo vivo para Él. Yo antes era el Señor de mi vida, Él es el Señor de mi vida ahora. Si Él no es tu Señor, Él tampoco es tu Salvador, hermanos. Es una realidad que tenemos que nosotros predicar, para que las personas tengan seguridad en que ellos crean. Amén. El versículo 28 también dice, amonestando a todos los hombres. No solamente predicar a Cristo, pero estamos llamados a amonestar
a todos los hombres. La palabra quiere decir que tenemos el ministrador de la palabra tiene la responsabilidad ¿de qué? De advertir personas de vivir en pecado, de confrontar personas con la verdad y su responsabilidad ante Dios, de convencerlos otra vez de la realidad de sus pecados. Sí, pero si yo confronto a las personas de sus pecados, no les va a gustar, les va a molestar y no van a regresar a la iglesia. Les voy a hablar de una manera más suave para que ellos no les moleste. Hermanos, tenemos que ser verdaderos con las palabras. Yo le dije esta historia una vez, pero vino una señora que venía a esta iglesia. Me recuerdo cuando vi un cambio de pastor, ella me vino a mí y tuvieron los ancianos de la iglesia americana y me dijo que se iba de la iglesia. Y después, ¿por qué? Porque ya no me gustan los mensajes de la iglesia, del pastor. ¿Y qué es lo que él está predicando? Es que cuando él predica, él me hace sentir mal todas las semanas. Y no me gusta. A mí me gusta sentirme bien. Y busco una iglesia donde el pastor cuando predique me siente bien. Pero baby, es Dios hablándote, le dije. Es Dios que te está confrontando. Pero no le gustó y se fue. Yo no puedo cambiar el mensaje de la verdad por otras personas. Tengo que ser fiel en predicar la verdad y confrontarlos a ellos con la verdad y que ellos vean su pecado. Y sigue el 28 diciendo, y también tenemos la responsabilidad de señales a todos los hombres con toda sabiduría, dice el texto. No basta con advertir a los hombres, no basta con confrontarlos con el pecado de ellos, pero una vez que una persona recibe a Cristo, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De ayudarlos a crecer en sabiduría, en el conocimiento de la palabra, lo que significa la palabra. Sí, la teología es bueno y los principios son buenos, pero esas cosas se deben enseñar en una manera práctica para que las personas puedan coger esa realidad y saber cómo caminarlo. El ministro de la palabra de Dios tiene que enseñarle a la iglesia caminar de una manera práctica. A fin, y la última parte del 28 dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Sí, esa es la meta, o debe ser la meta de cada pastor. Eso es la meta de cada administrador de la palabra, es presentar a cada persona perfectamente delante de Dios. Ayudar a cada persona a crecer, no solamente conocer al Señor, pero ayudarlos a crecer en el Señor, a la perfección y un día poder presentársela al Señor. Esto lo dice claramente en Efesios 4, 11 a 13, dice una palabra. Voy a dar un poquito de agua, yo sé. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 11 a 13. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí está hablando del liderazgo de la iglesia. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Lo que es la responsabilidad del liderazgo de la iglesia es que capacitar a los santos, los que son creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Ve que el trabajo de liderazgo de la iglesia es ayudar a crecer el hermano, la hermana que viene con el Señor, ayudar a crecer en el conocimiento, ayudar a crecer en cómo caminar en el Señor, hasta la perfección y la unidad en la fe. Otra vez, todos entender la verdad y creer la verdad unánimemente. No todo el mundo tiene sus propias ideas de lo que es la verdad. Nosotros conocemos la verdad,
vivimos en la verdad y caminamos en la verdad juntos. Hay una verdad, hermanos. No hay muchas verdades. No es lo que yo opino, lo que dice la Biblia. Yo creo que esto dice esto y otro dice, yo creo. No, hay unidad en lo que creemos, hay unidad en lo que seguimos y hay unidad en cómo servimos, hermanos. Dice el 13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de ¿qué? Del Hijo de Dios. Estamos creciendo todo en el conocimiento de Él, en la perfección en Él, en la condición de un hombre maduro. La palabra maduro ahí quiere decir perfecto. Está hablando de la madurez del hombre, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Es la responsabilidad del ministro de Dios ayudar a crecer a través de la palabra en la unidad de pensamiento y en la verdad de Jesucristo. Amén. Y quinto, el ministro llamado a trabajar incansablemente para la iglesia es un ministro que trabaja y se esfuerce laboriosamente dependiendo de Cristo para el poder. Este es un punto clave, hermanos. Tiene que depender de Él. Si tú eres un ministro de Dios, no depende de Él, nunca terminará bien, hermanos. Es lo que tiene el versículo 29. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Tenemos que ver la palabra trabajo significa esforzarse y luchar en el trabajo hasta el punto de agotamiento, a fatiga y dolor. Es la imagen de un atleta luchando, agonizando y esforzándose mucho más allá de su capacidad para lograr su objetivo. Este es el llamado de Dios al ministro, hermanos. Trabajar y luchar tan diligentemente como Pablo y como el atleta más dedicado. La palabra esforzándome aquí significa energía y eficiencia y solo se usa para referirse al poder sobrehumano. En este caso es el poder de Cristo. Cuando el ministro ha llegado a lo más profundo que puede, Cristo interviene para infundir energía y poder en su cuerpo, darle una energía y poder para poder cumplir la obra que Él lo ha llamado a hacer. La única forma en que podemos experimentar la energía física y el poder de Cristo en nuestros cuerpos es cuando estamos agotados trabajando para Él. Estamos haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer. Y cuando ya tú no puedes, Él te da la energía, Él nos da el esfuerzo para poder completar el trabajo y la obra que Él nos ha dado para hacer, hermanos. Él nos da el poder. El ministro de Dios trabaja a través del poder de Dios. Entonces es importante estar caminando con Dios y estar enfocado en Dios y estar predicando la palabra de Dios. ¿Entienden, hermanos? Todo va mano en mano. El ministerio, hermanos, y quiero hablarle personalmente, es algo difícil. En mí, si yo lo he dicho varias veces, yo tuviera que hacer esto y escoger esto, no lo pudiera, porque es difícil. Pero yo entiendo mi llamado, yo entiendo lo que Dios me ha llamado a hacer y lo hago alegremente, con gozo, porque es lo que el Señor me ha puesto en mí. Hay tiempos que es difícil, sí. Hay tiempos que vamos a sufrir, sí. Es que la palabra me lo promete. Si Jesucristo sufrió, ¿cómo no voy yo a sufrir? ¿Cómo no van ustedes a sufrir? Pero sigo adelante, haciendo la obra del Señor. Dios me ha llamado con un propósito específico. Y nunca he parado y nunca voy a parar de hacerlo. Si aquí o en cualquier lugar, siempre estaré predicando y enseñando otra vez
el mensaje, el misterio de Dios al mundo perdido. Es el llamado. Y uno lo hace alegremente y sabiendo las consecuencias que pueden llegar. Satanás siempre va a buscar maneras de desviarnos, hermanos. Él va a traer distracciones, él va a traer personas, él va a buscar tu forma en la iglesia, en tu familia. Es que hay muchas distracciones que nos pueden desviar de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero el ministro de Dios tiene que estar siempre enfocado en Él. ¿Por qué? Porque es el llamado que Dios le ha dado a Él. Y tiene que ser fiel. Ay de mí si no predico la palabra de Dios. Hay consecuencias que vienen con la persona que es desobediente a Dios, hermanos. Mira cómo dice en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Saben que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es la esperanza del ministro, sabiendo que el trabajo no es en vano. A los resultados no se van a ver, a veces no se ven en un año o en 2 años. A veces los resultados del trabajo del obrero no se ven en su vida. ¿Cuántos misioneros yo he leído que plantaron y trataron de... se me olvidó el misionero, pero un misionero en India que trató de establecer una iglesia en India y por años y años otra vez perdió su familia y sus hijos a enfermedad en India, y él siguió ahí, y cuando murió otra vez tenía una miseria de personas ahí pequeñas que influenció. Pero el ministerio más grande en India del cristianismo salió del ministerio de ese hombre. Entiende cómo Dios lo usó a él para hacer una obra más grande. Y a veces lo que Dios nos usa para hacer no es evidente. Y otra vez el mundo lo mira y tiene sus criterios de lo que uno debe hacer para poder crecer y verse así, para que se vea bien y se vea grande. Hermanos, tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Y el resultado viene de Dios. Y las promesas son de Él. Y tenemos que quedarnos fijos en Él, dependiendo de Él, sabiendo que si somos fieles a Él, todo va a salir bien. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiero concluir con este versículo, hermanos. Quiero que ustedes entiendan otra vez, estamos enfocándonos en el ministro de la palabra de Dios. Otra vez, la semana que viene le toca a ustedes. Vamos a hablar de los sirvientes de Dios, pero quiero que ustedes tengan en cuenta que cada persona que se para en este púlpito, un día va a tener que dar cuenta de todo lo que sale de su boca. Va a tener que dar cuenta de la manera que habló y predicó la palabra de Dios. Es un trabajo dedicante del estudio de la palabra para uno poder pararse aquí y hablarla. ¿Verdad? Es que hay temor en hacerlo. Si sufre, hay un temor en yo pararme aquí cada semana y predicar y estar seguro de lo que salga de mi boca viene de Él. Por eso coge horas y horas y horas de preparación. Y esas son las cosas que uno tiene que dedicar. Si uno no es un estudiante de la palabra, no puede primeramente ser el ministro de Dios. Si no tienes llamado, no puedes ser ministro. Es que esas cosas vienen de Él. Y hay muchas veces que yo los sábados estoy mirando las fotos de muchos de ustedes en la playa y yo estoy ahí estudiando, haciendo lo que no me quejo porque estoy haciéndolo y dedicándome a lo que Dios me ha llamado a hacer. Y yo tengo gozo en eso y me alegro en eso. Y realmente me molestan más los hijos míos, mi familia, pero no, a mí tanto no, porque yo me estoy gloriando en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y hasta que yo me muera voy a estar gloriándome en eso, sabiendo que un día voy a tener que dar cuenta. Otra vez, nunca quiero estar acá parado sin estar preparado para hablarle a la iglesia, porque es una responsabilidad grande que tiene el ministro de la palabra de Dios.
Y quiero concluir con estas palabras, hermanos. En Hebreos 13:17 dice la palabra de Dios: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han que dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Una promesa para ustedes también. La promesa para nosotros que vamos a otra vez ser aguantados culpables, pero a la misma vez será provechoso para ustedes, no darle tanto dolor de cabeza. Pero lo que quiero que vean aquí es que es una responsabilidad grande. Esto no es un juego, no se hace por ninguna otra razón pero que para el Señor. Y nosotros otra vez debemos estar unidos en mentes y en nuestras vidas, en poder trabajar juntos para poder ¿qué? Completar la obra que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Y para eso necesitamos personas dedicadas, hermanos. Y yo sé que otra vez eso coge tiempo, levantar las personas, ayudar a los maduros, y no hay problema en eso, pero necesitamos la dedicación también de la otra parte, en personas levantándose y otra vez sometiéndose a la dirección que Dios tiene para la iglesia. Y es difícil, porque yo sé que es difícil porque en nuestro propio ser nosotros sabemos y deseamos lo que nosotros deseamos y como las cosas deben ser, y lo que me gusta está bien. Como dije en el principio, todo el mundo tiene un ombligo, pero la cosa es ¿qué es el que el Señor nos ha llamado a hacer en esta iglesia local? Y la cosa otra vez es cumplirlo. Pregúntase, aquí se predica la palabra de Dios, aquí se predica todo el consejo de Dios. Otra vez, aquí hay dedicación no solamente enseñar el consejo de Dios, pero hacerlo de manera simple para que las personas puedan caminar. Hay discipulado para las personas. El pastor está dedicado a la palabra fiel y predicarla fielmente día por semana. Eso es el llamado del ministro de Dios. No es todas las otras cosas y todas lo que nosotros vemos y todos los programas y todos los ministerios. Porque muchas iglesias tienen tantos ministerios. Y sí, eso es bueno. Pero si no se está haciendo esto, hermanos, nada de eso sirve. Es que no sirve para nada. ¿Entiende? Esto es la base de lo que debe ser una iglesia fiel, una iglesia sana. Y si la iglesia tuya no tiene esto, no importa los otros programas que tenga, no importa todos los líderes que tenga, no importa todas las otras enseñanzas y los programas de comida, y no importa lo que hacen para la comunidad. Esas son cosas buenas en sí, pero para el Señor no es nada, hermanos. Porque Él es todo. Y si no es todo, después el resto es nada, hermanos. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que otra vez entendamos que tú pusiste un patrón en cómo tu iglesia debe de ser establecida. Ayúdanos no solamente a entenderlo, pero practicarlo fielmente, Señor. Ayúdanos a una iglesia sometida a ti, sometida a tu palabra, sometida a tu liderazgo, Señor. Que mi liderazgo salga de tu liderazgo, Señor, sometido a ti. Que esta iglesia no sea mi iglesia, pero que sea tu iglesia, Señor. Y nosotros somos todos miembros de tu iglesia, Señor. El líder de esta iglesia eres tú, Señor. Que reconozcamos esa realidad. Y que otra vez nosotros podemos someternos a ti y tus promesas y cumplir siendo sufrientes para tu nombre. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos.